El día de hoy vamos a resolver el problema 2.2-20 del libro Mecánica de Materiales, James Guerre, novena edición. Y dice lo siguiente. Una estructura ABC consiste o consta de dos barras rígidas AB y BC. Cada una tiene una longitud B. Las barras tienen una conexión de pasador en A, B y C y son unidas por resortes de rigidez K. El resorte es unido a los puntos medios de cada barra. La estructura tiene apoyos de pasador en A, más bien un apoyo de pasador en A, y un apoyo de rodillo en C. Las barras están en un ángulo alfa inicial respecto a la horizontal. Cuando una carga P es aplicada en la junta B, el apoyo de rodillo se mueve hacia la derecha. El resorte es deformado y el ángulo de la barra decrece desde alfa hasta un valor teta. ¿Qué me pide el inciso A? Determinar el ángulo teta y el incremento de la distancia entre los puntos A y C. Además, las reacciones en los puntos o apoyos A y C usando los siguientes datos. Que la longitud B es igual a 200 milímetros, la rigidez del resorte es 3.2 kN sobre metro, el ángulo alfa vale 45 y la carga es de 50 newtons. El inciso B me pide repetir el inciso A, suponiendo que ahora se agrega un resorte de traslación en el apoyo C, el cual tiene una constante de rigidez igual a la mitad de la rigidez del resorte que une ambas barras. Y en el punto A se agrega un resorte de torsión o un resorte de rotación que tiene esa constante K por B al cuadrado sobre 2. Entonces, antes de resolverlo o empezar con las ecuaciones, vamos a entender este problema. Esa es mi estructura original. Y en el primer caso, yo únicamente tengo este resorte que une ambas barras. Al aplicar una fuerza, va a haber un desplazamiento del apoyo de rodillo C y se va a deformar el resorte que une ambas barras. Como vamos a tener un resorte que se deforma, esto cómo se va a generar gracias a una fuerza. ¿Cómo se calculaba esta fuerza? Si recordamos ley de Hooke, la fuerza en el resorte, para resortes, ¿verdad?, es igual a la constante de rigidez o la constante del resorte multiplicada por ese desplazamiento o deformación que tiene. ¿Cómo voy a calcular esa deformación? Bueno, vamos primero con un diagrama de la estructura no deformada. Únicamente estoy tomando aquí la mitad de la longitud del resorte y la mitad de la longitud de la barra. ¿Qué datos tengo? Tengo un ángulo alfa, y tengo que la hipotenusa, es decir, esta pequeña parte de acá, vale B sobre 2, dato del problema. ¿Cómo le hago para calcular este cateto de mi triángulo? Pues sencillamente con la función coseno. Entonces, ¿cuál será la longitud total del resorte antes de la deformación? Si esto nada más es la mitad, lo multiplico por 2 y tengo que la longitud inicial de resorte es igual a B coseno de alfa. Voy ahora con la estructura ya deformada y ahora lo único que cambia es que ya no tengo el valor alfa, sino un valor teta en mi ángulo. ¿Cómo calculo el cateto adyacente? Con B sobre 2 coseno de teta. Nuevamente, esta longitud de aquí representa únicamente la mitad en el desplazamiento o la mitad en la longitud final del resorte deformado. Si yo quiero la longitud total, bueno, pues lo multiplico por 2 y me queda que la longitud final es igual a B por el coseno de teta. ¿Qué tenemos que hacer? Para encontrar el desplazamiento, simplemente a esta longitud L restarle la longitud L sub 0. Recuerden ese dato que nos va a servir más adelante. Longitud final menos longitud inicial. Ahora voy con mi estructura completa. Lo primero que puedo determinar son las reacciones en cada uno de los apoyos. Eso es bastante sencillo, ya que tengo una estructura, tanto en geometría como en cargas, que es simétrica, es decir, está cargada de manera simétrica,
Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues las ecuaciones de la estática me dicen que, o más bien, más que las ecuaciones, la misma teoría, me dice que no es necesario en una estructura completamente geométrica, tanto por dimensiones como por carga, no es necesario que yo haga mi sumatoria de momentos y haga la ecuación y despeje. Cuando yo tengo casos así de sencillos, pues simplemente lo que puedo hacer es mi carga total dividirla entre 2, ¿vale? O si tuviera más apoyos colocados de manera simétrica, ojo, claro está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo decir, por esa pequeña simplificación, que las reacciones en cada uno de los apoyos van a ser iguales entre ellas. ¿Y cómo las voy a calcular? Dividiendo esta carga P entre 2, porque son 2 soportes. Yo hago eso y 50 lo divido entre 2, provocando o generando una reacción de 25 newtons. Y entonces ya encontramos las reacciones. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño diagrama de cuerpo libre de la barra BC de toda mi estructura. Y lo que voy a colocar son las fuerzas que intervienen en esta barra. Primero tengo mi fuerza de reacción de 25 newtons y este resorte, al estarse estirando, va a generar una fuerza de recuperación. Entonces, en lugar de tener el resorte, nosotros tendríamos una fuerza que viene en este sentido, una fuerza F. Recordemos aquí, ley de Hooke para resortes es igual a la constante K por mi desplazamiento del resorte. Entonces, una vez que yo tengo establecido esto, puedo realizar la suma de momentos en el punto B igual a 0 y antihorario positivo. Y voy a tener la siguiente ecuación. Primero voy con mi fuerza de reacción. Veo que genera un momento positivo. ¿Y qué brazo de palanca tengo? Tengo que la distancia horizontal desde B a C se calcula como B por el coseno de teta, por ser un triángulo rectángulo. Después tengo mi fuerza F. Veo que esta fuerza va a generar un momento negativo ya que lo hace girar en sentido horario. Pero ¿qué brazo de palanca voy a tener? Recordemos que esta fuerza o este resorte está actuando en los puntos medios de las barras, por lo tanto, yo tendría que calcular la distancia vertical que hay de B a C y dividirla entre 2. Simplemente B, yo quiero, esta es mi hipotenusa y yo quiero mi cateto opuesto, utilizo función seno. B por el seno de teta y eso lo divido entre 2. Y entonces tengo esa ecuación. Después de eso, lo que voy a hacer es sustituir la fuerza F por su equivalente con la ley de Hooke, donde yo tengo la rigidez multiplicada por el desplazamiento. Y si recordamos lo que hicimos anteriormente, ese desplazamiento era longitud final del resorte ya estirado, menos su longitud inicial, que es lo que yo tengo acá. Lo que puedo hacer es factorizar esta B, ya que por factor común la puedo sacar del paréntesis y veo que se está multiplicando por esta otra B, lo cual me genera una B cuadrada. Todo lo demás sigue igual. Lo que puedo hacer es pasar este término negativo al segundo miembro de mi ecuación y me queda esta expresión. Una vez que tengo eso, este 2 que está dividiendo a todo mi segundo miembro, lo multiplico en ambos lados y obtengo esta ecuación. Posterior a eso, ¿qué más puedo hacer? Este coseno que multiplica 50 lo puedo pasar dividiendo del otro lado y estas constantes, tanto K como B, de igual manera las paso dividiendo a mi primer miembro y tengo esta ecuación de aquí. Y si son observadores, pues se darán cuenta de que nosotros tenemos un seno de teta entre un coseno de teta. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una tangente de ese ángulo, tangente de teta. Entonces nos traemos nuestra ecuación y lo que tenemos que hacer es multiplicar esta tangente por el coseno de teta, que para verlo más sencillo sería seno entre coseno por coseno que multiplica, coseno que divide, eso se va a
simplificar. Entonces, si yo multiplico tangente por coseno, me produce un seno. Después tengo tangente por coseno de alfa, pero alfa vale 45. ¿Y cuánto vale el coseno de 45, ingeniero? Vale raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 por tangente de teta, que es lo mismo que esto que tengo acá, simplemente me queda menos raíz de 2 sobre 2 por la tangente de alfa. Después lo que tengo que hacer es sustituir mis datos numéricos, la rigidez que es 3200 newton sobre metro y el valor de la longitud B que es 0.2 metros, lo cual me da esta ecuación que tenemos aquí. Lo que se puede hacer es expresarlo como una función del ángulo θ. ¿Y por qué vamos a usar funciones, ingeniero? Porque esta ecuación que yo tengo aquí no la podemos resolver así tan directo y vamos a necesitar de un método numérico para poder darle solución. ¿Qué método numérico escogí yo? El método de Newton-Raphson. Entonces represento mi función de esta otra manera. Es exactamente lo mismo, lo único que hice fue cambiar los signos o a conveniencia mía yo no quería tener un seno negativo, por lo tanto se hizo positivo y pues todos los demás signos cambiaron. Esta fracción era positiva, cambió negativa. Raíz de 2 sobre 2, positivo, cambio negativo. Es exactamente la misma función, para que no se vayan a confundir. Que ustedes lo podrían trabajar directo de acá, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el método de Newton-Raphson? A evaluar la función original en el dato que yo considero para empezar a hacer mis iteraciones y también evaluar la primer derivada de la función en ese primer dato para las iteraciones. De manera general o de manera así explícita, nosotros tenemos esta ecuación para realizar iteraciones y obtener una solución aproximada de esta función. ¿Sale? Entonces no voy a hacer el procedimiento completo, simplemente yo ya les voy a mostrar el resultado. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Empezar a evaluar la función ¿en dónde? En x igual a pi cuartos. ¿Por qué en pi cuartos, ingeniero? El problema me dice que el ángulo inicial de mi estructura es de 45 grados. Y otra cosa muy importante, siempre que ustedes trabajen funciones trigonométricas, tienen que utilizar el valor del ángulo en radianes. Eso sí o sí. Entonces ustedes van a empezar evaluando pi cuartos aquí, pi cuartos acá, sustituir en esta ecuación y van a tener una primera aproximación de θ1 igual a 0.6749. Con este dato que ustedes acaban de encontrar, lo vuelven a sustituir en esta ecuación. Bueno, claro, primero este θ1 lo evalúan en su función, en su primer derivada, y eso les dará un valor θ2 igual a 0.6245. De nueva cuenta, este θ2 lo evalúan en la función y en su derivada, sustituyen en esta ecuación y van a tener un valor θ3 igual a 0.6122. Y ya a partir de aquí, bueno, pues estos dígitos se van a empezar a repetir, así que yo decidí parar hasta aquí mis iteraciones. Y ya lo que tengo que hacer es transformar este valor, este θ3, transformarlo a grados. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues multiplico por 180 y lo divido entre pi, de tal manera que el ángulo θ3 es igual a 35.08 grados. ¿Qué es lo único que me hace falta? Me hace falta determinar la distancia o el desplazamiento que hay entre los puntos A y B. Simplemente, bueno, viendo la geometría de mi estructura deformada y no deformada, lo que tengo que hacer es longitud final menos longitud inicial, tomando en cuenta mis ángulos, y tengo esta ecuación. Ya lo único que hago es sustituir. Aquí sin mayor problema sí le puedo meter los ángulos en grados, por eso no se preocupen. Entonces tengo 2 veces la longitud de la barra, que vale 0.2 metros o 200 milímetros, y aquí sustituyo el coseno de θ que ya calculamos y el coseno de 45 que me daba el problema. De tal manera que yo tendré un desplazamiento de 0.04449 metros. Y así queda resuelto el inciso A. Después vamos con el inciso B. Ahora vemos que a mi estructura se le agregó un resorte de torsión en el punto A
y un resorte de compresión o de tensión. En este caso yo me imagino que es un resorte para compresión en el punto C. Y aquí otro apoyo. Obviamente no podríamos tener un resorte así de largo. Yo lo hice para que se entienda qué es lo que va a suceder aquí. Ya que al aplicar la carga, y bueno, igual aquí no debería estar. Este debería ser la estructura original, así sin deformación. Pero una vez que yo aplico esta carga P, ¿qué va a pasar con mi estructura? Se va a deformar. Vamos a tener un estiramiento en este resorte. Aquí vamos a tener una rotación en este resorte de torsión. Y vean esto. Obviamente esto está muy exagerado, pero es para que ustedes lo entiendan. Tengo una longitud inicial del resorte y en el momento en que esta estructura se desplaza, ¿qué ocurre? Este resorte se va a comprimir, va a experimentar un cambio en su longitud o va a experimentar una deformación. ¿Va? Y entonces, bueno, pongo estas líneas verticales para hacer referencia a las siguientes distancias que vamos a calcular. Ok, esta primera distancia es la base de este triángulo que nosotros ya sabemos que vale 2 por b por el coseno de alfa. Aquí dice teta, debería ser alfa. Alfa porque es mi valor de mi ángulo de 45 grados que me daba el problema. Aquí se me fue, disculpen, tiene que haber un alfa. Una vez que yo le aplico la carga, ahora sí aparece mi ángulo teta. Y voy a tener esta otra longitud de mi estructura ya deformada, que vale 2b por el coseno de teta. ¿Y esto para qué me sirve, ingeniero? Bueno, yo necesito saber cuál es la fuerza aplicada sobre este resorte o cuál es la fuerza que este resorte nos estará devolviendo. ¿Cómo le hacemos? Ley de Hooke para resortes. Yo necesito la rigidez o la constante del resorte, que ya la tengo por dato del problema, y necesito saber, necesito saber también cuál es esa deformación que experimenta. Vean aquí, vean este pequeño gráfico. ¿Cuál será esa deformación o ese desplazamiento? Pues esta longitud que nosotros tenemos aquí. Esta porción de resorte es lo que se ha deformado al momento de aplicar la carga P. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, vean que si a 2b coseno de teta le quitan 2b coseno de alfa, obtienen esta pequeña parte del resorte. Entonces, este dato también será de mucha importancia más adelante. Bueno, entonces creo que ya se va entendiendo más o menos qué es lo que está ocurriendo. Eso para esta parte de este resorte. Ahorita vemos qué ocurre con este, ya que es un poquito diferente. Pero bueno, una vez que se entendió todo esto, vamos a continuar. ¿Qué me va a producir ese resorte de torsión? Me va a producir un momento. Así como el resorte lineal me produce una fuerza, el resorte de torsión me produce un momento. ¿Cómo voy a calcular ese momento? Bueno, vamos a ver. Tengo aquí mis reacciones A, Y y CY. Ahora yo no puedo decir que valen lo mismo porque yo ya tengo una fuerza aplicada acá. Ya tengo este resorte, ya cambia completamente mi estructura. Lo que voy a hacer es aplicar suma de momentos en el punto A igual a 0 y antihorario positivo. Pero vean aquí, como yo ya tengo este resorte de torsión, ahora se me genera un momento aplicado a mi estructura. ¿Cómo voy a calcular el momento producido por un resorte de torsión? Pues yo necesito saber el valor de su constante. Y así como en el resorte lineal buscábamos una deformación o un desplazamiento lineal, ¿qué vamos a buscar en este resorte de rotación? Bueno, ya lo acabo de decir, una rotación, ¿no? Es decir, un ángulo, una distancia o un desplazamiento angular. Es lo que vamos a necesitar. ¿Cuál va a ser el desplazamiento angular? Ojo, no va a ser este ángulo teta que ustedes ven aquí. No, originalmente mi estructura tenía un ángulo alfa. Al aplicar la carga, este se deforma y queda en un ángulo teta. ¿Cómo le hago para calcular ese desplazamiento? Pues simplemente a mi ángulo inicial le resto el ángulo final y me queda esa porción que se deforma mi resorte. ¿Cómo lo expreso? Como alfa menos teta. Abusados con ese detalle, no le vayan a poner simplemente teta. Entonces,
Hago la suma de momentos sobre el punto A. Vean que aquí esta reacción a Y pues no me sirve de nada ya que está aplicada sobre ese punto. La fuerza Fc tiene una línea de acción que pasa por el punto A, por lo tanto tampoco genera momento. Las únicas dos fuerzas que me generan momento son la fuerza P y la fuerza Cy. ¿Por qué el resorte no, ingeniero? Únicamente para encontrar o hacer las ecuaciones de equilibrio en toda esta estructura me interesan las fuerzas externas que se aplican a la estructura, no las internas. Bueno, como tal aquí no tenemos un elemento más de barra que esté a tensión o compresión, pero este resorte realmente no nos interesa al momento de hacer ese equilibrio, únicamente me interesa la fuerza de reacción y la carga P. Bueno, y por supuesto el momento, ¿no? Ya que tenemos un momento aplicado. Entonces hago la sumatoria de momentos en A igual a 0 y tengo esta ecuación de acá. Lo que yo voy a hacer es despejar de todo este monstruo que vemos aquí a la reacción Cy, de tal manera que me queda esta ecuación y vamos a guardarla por ahora. Después voy a hacer lo mismo que en el inciso anterior. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra BC. Voy a colocar las fuerzas que actúan en cada punto y nuevamente haré la suma de momentos en el punto B. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar una ecuación que sea equivalente a la reacción Cy o una ecuación que me dé el valor de esta reacción. Sale, entonces aplico suma de momentos en B y tengo esta expresión de aquí. La fuerza Cy produce un momento positivo, por lo tanto, pues va con signo positivo. ¿Cuál sería su brazo de palanca? Bueno, B coseno de teta, ya lo tenemos, nada complicado. Vean ahora que lo único que no tenía en el inciso anterior era esta fuerza Fc. Entonces sería Fc, que me produce un momento negativo, ya que va a hacer rotar a esa barra en sentido horario. Por lo tanto, negativo. ¿Qué brazo de palanca tengo? Ahora sí es mi distancia vertical completa de B a C. B por el seno de teta menos la fuerza del resorte, que es B seno de teta sobre 2. Todo esto igual a 0. Reemplazo la fuerza Fc y la fuerza F por su equivalente con la ley de Hooke. Recordemos que aquí ahora este resorte tenía una rigidez igual a la mitad de esta rigidez de este resorte, es decir, K sobre 2. Y aquí simplemente sería K. De tal manera que si yo reemplazo todo eso, obtengo esta ecuación sota de acá, que de igual manera lo que nosotros vamos a buscar o vamos a hacer es despejar a la reacción Cy. Entonces me traigo mi ecuación para acá, hago unos despejes, de tal manera que me queda que la fuerza de reacción Cy es igual a toda esta expresión. ¿Sale? Toda esa expresión. Igual nuevamente aquí, seno entre coseno, pues me da tangente y este 2 se queda como denominador. Entonces, como yo tengo dos expresiones para calcular la reacción Cy, ¿qué puedo hacer? Puedo igualarlas entre sí, de tal manera que tengo esto. ¿Y qué puedo observar? Nuevamente que ahora ya tengo una sola incógnita, que sería el ángulo θ. Todo lo demás ya son datos conocidos del problema. Entonces sustituyo numéricamente cada uno de mis datos, tengo esta ecuación, hago un par de simplificaciones más, sustituyo el coseno de 45, el coseno de alfa como coseno de 45, o coseno de pi cuartos más bien, acuérdense, esto se trabaja en radianes. De igual manera acá, alfa menos θ, pi cuartos menos θ, y todo lo demás ya son datos numéricos. Lo único que hago entonces es igualar a 0 para poder formar mi función o mi ecuación. Y entonces, recordando que me quedaba esto, a ver, vamos a ver. Sí, 960 sobre 2. Sí. Lo único que hice acá pues fue simplificar 960, dividirlo entre 2 y creo que nada más. Exactamente, nada más. Entonces me queda menos 480 raíz de 2, tangente y todo lo demás. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, aplicar criterios de divisibilidad. Veo que todos los coeficientes terminan en 0 o en 5, así que puedo dividirlos entre 5 y de alguna manera me ayudo a simplificar más esta función. Entonces tengo esto. De igual manera, yo lo podría resolver
con Newton-Raphson, pero para hacerlo más sencillo y más rápido, lo que pueden hacer sencillamente es meter esta ecuación a GeoGebra y obtener la solución. Ojo, como es una función trigonométrica, esta va a tener varias soluciones a lo largo del eje X, o sea, va a tener varios puntos de corte con el eje X. Y ingeniero, más bien, ¿cómo le hacemos para determinar esa solución? Porque vamos a tener demasiadas. Bueno, analicemos el problema. Empezamos en pi cuartos. ¿En dónde tenemos que terminar? En un valor menor a pi cuartos, porque el ángulo va en decremento, va disminuyendo ese valor del ángulo. De igual manera, ahorita les explico cómo, les muestro un pequeño fragmento de lo que hice en GeoGebra para que lo puedan entender. Si ustedes resuelven o meten a GeoGebra, van a tener que el ángulo θ es igual a 0.75600. Si eso lo transforman a grados, ya les da el valor de 43.3 que viene en las respuestas del libro. Entonces, una vez que ustedes ya conocen ese ángulo, ¿qué pueden hacer? Pueden utilizar esta ecuación para determinar ¿qué cosa? Para determinar la reacción CY. Cualquiera de las ecuaciones que ustedes escojan es correcta. Recuerden que tenemos dos. Para este ejemplo yo escogí esta ecuación de acá. Nuevamente, metan los valores de los ángulos en radianes, por favor, para que les dé correcto. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es resolver numéricamente todo esto y obtengo que la reacción en Y del apoyo C es igual a 18.5 newtons. Después, no sé qué pasó, aquí está. Aquí está, es lo que yo les decía. Tal cual ustedes lo que van a hacer es, si no quieren hacer Newton-Raphson, ya si lo hacen también no hay ningún problema, muy valientes de ustedes. Yo quise evitarme tener que derivar todo esto. No porque sea difícil, simplemente porque de por sí el video ya se está haciendo bastante largo. Al derivar, al mostrar todo ese paso, me voy a llevar más tiempo. Y de igual manera, así como en este momento estoy comentando eso, también me llevo más tiempo del video. Más que nada para que no se les haga pesado a ustedes. Y que no ven el video de, ay, dura 40 minutos, dura 1 hora, qué hueva. No, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces ustedes meten su función a GeoGebra tal y como yo les mostré en las ecuaciones anteriores. Y aquí, bueno, puse mi recta vertical, x igual a pi cuartos. Entonces, cuando ustedes hacen esa iteración con x igual a pi cuartos, se van a acercar a esta solución, Ya aquí, bueno, podemos ver que yo con el mouse me acerqué a esa solución y efectivamente me da ese valor. De aquí fue donde lo saqué. No me lo inventé ni nada por el estilo. Así que bueno, para rápido, usen GeoGebra. Después, ¿qué puedo hacer? Ahora sí puedo aplicar mi primera condición de equilibrio para mi estructura, donde yo tengo que las reacciones en Y de cada soporte tienen que ser igual a la carga aplicada. Entonces lo único que hago es despejar a mi reacción a Y, sustituyo mis datos, yo sé que la carga vale 50 y la reacción en C la acabamos de calcular. Y entonces lo único que hago es esta pequeña restita, obteniendo que la reacción en Y del soporte A o del apoyo A es igual a 31.5 newtons. Una vez que tengo eso, puedo obtener el momento generado en el apoyo A debido a mi resorte de torsión. Nuevamente, metan los valores de los ángulos en radianes, si no, no les va a dar el resultado. Esto de aquí pues, son datos numéricos, es la constante o la rigidez del resorte de torsión. Este es mi ángulo original y este es mi ángulo que obtuvimos después de la deformación, lo cual me produce un momento de 1.881 newton por metro. Finalmente, ¿cómo le hago para la distancia de separación entre ambos soportes? Pues sencillamente 2 veces b, coseno de θ menos coseno de alfa. Esta aparecía también en el inciso anterior. Y lo único que hago es sustituir mis datos numéricos, resolver y obtengo un valor de 8.19 por 10 a la menos 3 metros. Y así es como queda resuelto este problema de este libro. Y así que bueno, chavos, pues sin nada más que agregar por el momento. Yo soy Adrián Fernández, espero que este video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Y feliz año nuevo.